Bienvenidos a su podcast favorito, Buscando la Clave. ¿Nos extrañaron? Porque nosotros sí. Y hacía tiempo que no nos mirábamos, ¿no? Hacía mucho tiempo, bastante. Y pues de nuevo en un lugar diferente, ¿no? Yo creo que cada episodio vamos a tener que estar cambiando y somos nómadas. Pero bueno, como ya me dijimos al principio, ustedes saben que nos gusta meter este tipo de juegos verbales y demás. Vamos a hablar de un tema muy complicado, Oscar. Muy paradójico, muy demasiado extenso. Y es el tiempo. El tiempo. Y a mí me gustaría preguntarte como introducción, ¿qué es el tiempo, Oscar? Pues bueno, el tiempo es... No, es algo complicado de decir. En realidad, el tiempo es un interrogante para todas las áreas del saber. Desde los tiempos inmemorables, la física, la filosofía, la religión, inclusive... nadie ha tenido realmente una certeza acerca de qué es el tiempo. Incluso lo han adaptado en la música, ¿no? Los tempos, en la danza, todo eso. Y pues el tiempo, ¿qué es, no? Es algo que mide los sucesos, ¿no? Es algo que lo percibimos como algo que va sucediendo. Como que es una manera sistematizada, ¿no? Como darle un sistema. Como de ordenar, ¿no? Las cosas. Un orden, claro. Y bueno, se caracteriza porque hay un pasado, un futuro, y en mecánica clásica pues se le llama un tercer conjunto que es el presente. Uh-huh. Y dije mecánica clásica, sí es cierto, pero en este episodio no vamos a estar hablando de ciencia o de física porque... ni siquiera la física en realidad se ha llegado a poner de acuerdo exactamente sobre qué es el tiempo, porque mecánica clásica son tres conjuntos como lineal, ¿no? Es la newtoniana, la que todos conocemos, de presente, pasado, futuro. Pero hay otras, hay mecánica relativista, que evidentemente cuando alguien escucha relativismo es Einstein, ¿no? Claro. Entonces, el relativismo maneja un tiempo diferente, que es la relatividad especial, la general, ¿no? En la que hay gravedad, no hay gravedad, pues no voy a hacer cuento largo, pero incluso la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil también tienen otros conceptos de tiempo. Entonces, pues la física no se pone de acuerdo exactamente sobre qué es el tiempo, pues menos otras ciencias, otras áreas del saber, menos, ¿no? Una pseudociencia, ¿no? Menos pseudociencias. Entonces, a esta indeterminismo del tiempo se le llama invariancia con respecto a inversión temporal o simetría temporal para los compas, ¿no? Entonces no nos vamos a meter. A lo mejor valdría la pena pues hacer otro podcast aparte dedicado a qué es el tiempo para cada una de las áreas científicas, pero nosotros nos vamos a enfocar más en el área filosófica, psicológica, social. Subjetiva, ¿no? Ándale, ese tiempo subjetivo que tiene un punto de vista más pragmático, ¿no? Que nos va a dejar una enseñanza mejor para vivir nuestro día a día. Claro, ¿no? Porque a lo mejor sí un significado científico el cual no existe del tiempo per se. Todavía, ajá. O sea, no nos va a servir como de que a nuestro día a día, ¿no? A nuestra cotidianidad. Sí, o sea, ¿qué te sirve resolver las ecuaciones de Einstein? O sea, qué suave, ¿no? Qué bueno, pero ahorita en tu día a día pues no vas a percibir. Claro que no, o sea, no te va a servir, no va a ser pragmático para tu vida, ni utilitario, ¿no? Que es pues una de las cosas que más pregominamos aquí en el podcast. Uh-huh. Entonces sí, bueno, como no va a ser científico, pues quiero empezar con algo filosófico, ¿no? Que es lo que más me llama a mí, que es Aristóteles. Pues Aristóteles tenía un concepto de tiempo muy, muy interesante, que él miraba el tiempo como la medida del cambio o del movimiento. O sea, para empezar, Aristóteles pues es muy antiguo, güey. Entonces, sí, él se guiaba más que nada en su razón del momento y en los sentidos, ¿no? Era claro, muy empirista. Entonces, él lo que miraba era que las cosas cambiaban, pues. Entonces él decía que el tiempo necesitaba de cuerpos para manifestarse. Verás que está bien curada esa frase. Uh-huh. Y yo como lo interpreté, dije, bueno, entonces, si necesita de cuerpos para manifestarse y es la medida del cambio, yo lo que imagino así a primera instancia es una pared, ¿no? Ya es una pared, la pintas, está nueva. Entonces te vas, 10 años después llegas y que la pared esté toda cortada y demás, ¿no? Sí, que esté rota y que llena de polvo. Entonces ahí te das cuenta que el tiempo ha transcurrido. Claro. Ahí es donde ves que la medida del cambio te hace notar que el tiempo pasó. Pero ¿qué tal si pasan 10 años y llegas y la pared sigue igual? En realidad vas a pensar pues que no ha pasado tiempo. Pues no, la percepción que tú tienes del cambio es que no ha sucedido nada. Entonces
ahí esto sucede no nomás con cosas, sino también con personas. O sea, esto hablamos como de... Ok, entiendo que necesitamos un organismo o un cuerpo, en este caso es la pared, o cualquier otro tipo de organismo, cualquier otro tipo de estructura, para determinar cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Por así decirlo. O si ha pasado tiempo. Ajá. Entonces, esto hablando, digamos que desde un punto de vista en el que tal vez no tenemos noción del tiempo, ¿no? Hablando de tiempos muy antiguos de Aristóteles, por ejemplo, que a lo mejor no estaba como que bien estructurado como hoy en día qué era el tiempo en sí, ¿no? O sea... todavía lo están descubriendo. Ajá, ahí. Exactamente. Apenas, ¿no? Entonces como que ahí te das cuenta, ¿no? Porque si tú llegas a una parte, como dices, y ha pasado muchísimo tiempo, llegas y la pared sigue igual, entonces vas a decir, pues no ha pasado tiempo, aquí no ha pasado nada, ¿no? Simón. Entonces... Ahorita obviamente lo sabemos y si vamos a... Por ejemplo, en estos tiempos modernos, si pasa lo mismo de que vemos la pared igual, vamos a decir, no, pues son buenos materiales, o sea, es buena pintura, son buenas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, no existía este tipo de comparativa, por así decirlo. Por cierto, ya hacen las cosas ahora para que se destruyan, ¿no? Ya, es la culpa de Gillette con las navajas estas desechables. Pero bueno, es otro tema de 1896. Bueno, el punto es que... también sucede con las personas, güey, no nomás con los objetos. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estás trabajando, ¿no? Y tienes un compañero de trabajo y digamos que tú te vas del trabajo, pasan 2 años y te reencuentras con esta persona y empiezan a platicar y te dice, oye, no, pues que me ascendieron, ¿no? Y que no sé, me compré un carro, una casa, tengo 2 hijos, o sea, nacieron gemelos. Y de repente, o sea, tu percepción del tiempo es que nomás han pasado 2 años, pero al platicar con él o ella, lo que sea, te das cuenta que han pasado muchos sucesos, güey. Claro. Entonces tú dices, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? De repente tu percepción del tiempo cambia muchísimo a raíz de los sucesos que han sucedido, ¿no? Entonces, por ahí Aristóteles tiene este concepto de que el tiempo es movimiento, ¿no? Y más adelante lo van a agarrar más filósofos, güey. ¿Tú qué concepto traes de tiempo? Pues, ¿qué es el tiempo para ti? Completamente indefinible, ¿no? Yo creo que no se puede estructurar con palabras, inclusive tal vez ni siquiera con acciones, aunque yo creo que las acciones van un poquito más al paso del tiempo, ¿no? Yo creo que podemos determinar más sobre las acciones, pero el tiempo, a mi punto de vista, a mi perspectiva, lo que yo pudiera decir pragmáticamente, utilitariamente, lo que a mí me ha servido y demás, es que pues el tiempo realmente es algo que nos ha tenido sistematizados, como ya mencioné, estructurados, un cierto orden, una cierta rutina. Pero ¿realmente el tiempo existe? O sea, esa es mi pregunta. ¿Existe realmente el tiempo? Porque si el pasado, o sea, no existe, porque ya fue y no lo podemos revivir, como ya lo había mencionado en otro podcast, el futuro pues aún no pasa, está en proyección, o sea, no ha sucedido, no podemos saber qué va a suceder ni nada. Entonces, solamente tenemos el presente para hacer acciones que nos puedan llevar a esa proyección de futuro que queremos. Entonces, realmente, lo único que tenemos, por así decirlo, es el presente. Pero si el presente es una línea solamente que conecta el pasado y el futuro, entonces, ¿realmente existe el presente o no existe? Pues, entonces, yo creo que vamos viviendo el presente día a día, ¿no? O sea, es decir, que no hay un presente per se, sino que el presente va siendo. Por ejemplo, lo que acabo de decir ahorita, pues ya es pasado. Entonces, en este aspecto, yo creo que sí, güey. O sea, para mi punto de vista, ¿qué es el tiempo? Pues yo podría decir, bueno, pues es el presente, pero tampoco puedo definirlo tal cual porque el presente también son constructos del pasado, güey, y son proyecciones al futuro. Entonces, es un poquito difícil y paradójico, güey. Es lo que decía San Agustín, ¿no? De que cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, pues lo sé claramente, ¿no? Lo siento, no sé. Pero cuando alguien me dice que lo explique, no sé. Completamente indefinible, güey. Sí. Súper difícil. Porque fíjate, dice Derrida que... Ahorita que mencionaste a Aristóteles, Derrida dice, ¿qué sentido tiene hacer filosofía si Aristóteles ya lo dijo todo? Es que Aristóteles sí, bueno, sí está ahí chingón. Está cabroncísimo, ¿no? Prácticamente como que fue el padre que impulsó a muchos más filósofos a tener diferentes conceptos. Ajá. Entonces Derrida dice, y aquí entra el tiempo también, sobre su gramatología, de la gramatología y nada hay fuera del texto. Derrida dice que en el texto, o sea, realmente nosotros somos intérpretes de lo que ya fue interpretado, que ya estaba interpretado. Es decir, Aristóteles tenía su interpretación sobre la filosofía, sobre la vida y demás,
que probablemente viene interpretado de otras enseñanzas que él tuvo. Es lo que te decía, ¿te acuerdas? Claro. Que a lo mejor Aristóteles pues ya lo traía de... Ya lo traía. Platón, Sócrates, Parménides, Tales de Mileto. Y ellos quizás lo tenían de otras personas. A lo mejor que no conocimos. Que no conocimos, exactamente. Y además, acuérdate que se quemó la Biblioteca de Alejandría, güey. ¿Cuántos libros, textos hay? No sé. Demasiados, güey. Sí, demasiado. Sí. Bueno... El punto es que Derrida dice que, pues, el texto en sí es pura interpretación, ¿no? O sea, nosotros somos intérpretes de otras interpretaciones. Entonces, cuando dice que nada hay fuera del texto es porque, por ejemplo, si Nietzsche dijo en un libro que el superhombre, que Dios ha muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Varios conceptos que son muy buenos. Y él nos dice, pero fíjate que en esta otra lectura podemos tal vez entender mejor lo que Nietzsche quiso decir. Porque es algo que está interpretado. Es decir, que no tenemos la certeza de que Nietzsche quiso decir esto. No. Sino que, fíjate este texto que también habla sobre esto. Tal vez Nietzsche quiso decir esto. Entonces, al final de cuentas, como la escritura es tan extensa y tiene muchas interpretaciones de muchas personas, ahí también nos podemos basar en el pasado. O sea, realmente nosotros aprendemos de la muerte. Porque realmente estamos aprendiendo de personas que ya se han ido, de autores que han escrito en algún momento. O sea, obviamente no vamos a leer un libro que fue escrito el día de ayer. Tiene que tener su proceso de publicación y demás. Entonces, aprendemos de los muertos del pasado y en la escritura está el pasado. Entonces, es muy intérprete el tiempo, güey, realmente. Porque si vivimos en este presente, si yo estoy diciendo esto ahorita es porque lo interpreté probablemente de algún libro, de alguna lectura, de algún video, etc. Entonces, que realmente quién me dice que estoy hablando yo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento probablemente lo leí en algún libro, tuve alguna lectura al respecto, vi un video. Entonces, realmente yo solamente estoy interpretando, estoy aprendiendo de los muertos del pasado. Uh-huh. Y entonces, en este momento, ¿quién me dice que realmente estoy hablando yo? Tal vez está hablando Nietzsche, tal vez está hablando Derrida, tal vez está hablando Aristóteles. Es un constructo del pasado, el presente, también en parte. Entonces, por eso es que estoy mencionando que es muy difícil darle realmente un significado o darle algún tipo de estructura como tal al tiempo, ¿no? Por eso yo creo que solamente tenemos el presente de cierta manera, güey. Pero sí, eso dice Derrida sobre Aristóteles, güey. Muy, muy cabrón el vato. Sí, es que Aristóteles era un máster, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste era lo de San Agustín, ¿no? Lo de que el pasado, el futuro y todo. Qué bueno que tocaste la religión, güey, porque hay una frase ahí que quiero que analicemos, güey. A ver. ¿Qué opinas tú de la frase esta de el tiempo de Dios es perfecto? Pero bueno, antes de hablar de esto, yo quiero decir, y tal vez en muchos podcasts se nos ha pasado mencionarlo, no vamos a tirar nuestra opinión para ofender a nadie. O sea, esto es simplemente de nosotros. Nosotros no damos absolutos. Sí, no tenemos verdad solamente absoluta, ¿no? Cuestionamos y damos nuestra opinión. Tal vez a algunas personas les sirve, a nosotras no. Pero, pues, en sí, pues nos estamos expresando libremente, ¿no? Solamente quería mencionarlo, güey, porque no quiero que nadie se ofenda. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué opinas de esa frase? O sea, Dios. Primero que nada, Dios. O sea, fíjate la magnitud de la palabra, güey. De la frase, más bien, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. O sea, el tiempo, Dios y perfección, cabrón. O sea, cabrón, es pinche tridente cabroncísimo, güey. De desglose, güey. Primero que nada, Dios. Ok, te refieres a Dios muy probablemente como una deidad divina, absoluta, religiosa, dogmática y demás, ¿no? Pero vamos a suponer, Dios engloba muchísimas cosas. Dios puede ser tú mismo. Dios puede ser la naturaleza. Dios puede ser incluso un árbol que está allá afuera. O sea, todos tenemos diferentes tipos de Dios, religiones, fanatismos y demás, ¿no? Pero si ponemos a Dios en la manera mística, ¿no? Como una naturaleza, como una madre naturaleza. ¿No? Ajá. Pues entonces, si la naturaleza es Dios, ¿cómo pretendemos que los tiempos de la naturaleza sean perfectos cuando la naturaleza en sí misma no es perfecta, güey? Y aquí entra un concepto que es el wabi-sabi. No sé si lo has escuchado. La verdad no me acuerdo. El wabi-sabi es una filosofía de vida que habla sobre la perfección dentro de la imperfección. Entonces, si la naturaleza hace y deshace, güey, desastres naturales, no sé, colinas a desniveles,
Aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos hay muchísimas montañas y demás, árboles. Todo está disparejo, pues vaya. No es perfecta para nada. Entonces, dentro, como la naturaleza es tan bella en sí misma, es tan hermosa, tan artística inclusive, dentro de ella hay muchísima imperfección, güey. Entonces, incluso podemos llegar a ver perfección dentro de tanta imperfección. Entonces, eso es lo que es el Wabi Sabi, la perfección dentro de la imperfección, disfrutar de la imperfección, de las imperfecciones, ¿no? Vaya. Entonces, no pueden ser perfectos los tiempos de Dios porque son tiempos de naturaleza. Si nos vamos a Dios en el lado místico, natural, metafísico y demás. Entonces, ¿cómo van a ser perfectos? Esa es una. No sé qué opinas al respecto antes de seguir. No, continúa. Está interesante. No me la sabía ese Wabi Sabi. Entonces, vamos a concluir con que si Dios es la naturaleza, definitivamente no puede ser perfecto. Y pues claramente los tiempos de Dios no pueden ser perfectos porque Descartes lo utiliza mucho, güey, en sus meditaciones metafísicas. No, su conclusión sobre las meditaciones es Dios. Entonces Dios lo pone, digamos, como una naturaleza, como algo imperfecto, como algo metafísico, ¿no? Ok. Entonces, si nos vamos de esa manera, pues no puede ser perfecto. Porque imagínate, güey, o sea, ¿cómo va a ser perfecto? Imagínate este escenario. Un huracán, un desastre natural cabroncísimo que va a quitar muchas vidas y muchas viviendas y estructuras de personas que no tienen la manera de volver a levantar un cimiento y demás. Entonces, ve y dile a ellos que es perfecto, güey, los tiempos de Dios. O sea, claro que no. Dios siendo naturaleza. Ahora, Dios siendo Dios uno mismo. Tu propio Dios. Tus propios tiempos pudieran ser. O sea, en este sentido pudiera entrar de que los tiempos de Dios son perfectos. Porque al final de cuentas, si nosotros solamente tenemos el presente, disfrutamos el presente y el presente es nuestra proyección hacia un futuro, entonces quizás pueda ser de cierta manera perfecto dentro de la misma imperfección, ¿no? Si nos vamos a ese término. Ahora, el Dios religioso, dogmático, deidad y demás es un absoluto, güey. O sea, ahí sí definitivamente, a mi punto de vista, por lo menos, yo considero que no debes de hacer eso, güey. O sea, no debes dejar completamente todo a esta deidad porque estás haciendo un absoluto. Realmente no estás cuestionando ni nada por el estilo. O sea, cualquier cosa que pase, Dios lo dijo, es perfecto. Son sus tiempos. O sea, claro que no, güey. Tú puedes hacer cosas para poder evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas al respecto de esta frase, güey? Pues, bueno, primero quiero dar contexto, ¿no? Ya ves que me maman los griegos, ¿no? Siempre saco Aristóteles o cualquier cosa, ¿no? Ajá. Bueno, pues los griegos tenían diferentes entidades para el tiempo. Uno es Cronos, ¿no? Todo el mundo lo conoce, el tiempo cronológico, tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Claro. El otro es Eón o Aion, ¿no? Como depende del autor o quién lo esté usando. Eón, lenguaje. Depende, Simón, depende. Bueno, este es el tiempo eterno, infinito o circular, que más adelante lo vamos a ver, que no sé realmente si sea parte del tiempo o si sea atemporal. Bueno, al rato lo estudiamos, okay. Aunque si me preguntaran en dónde lo pones, creo que sí lo meto al cajón del tiempo, ¿no? Pero bueno, de la clasificación de los tiempos. Okay. Bueno, pero el que quiero tocar aquí es el tercero, que es el hermano no conocido de la familia de los dioses de Cronos, es Kairos. Kairos es, por definición, literalmente, el momento oportuno o el instante perfecto. De Kairos salió este concepto del tiempo de Dios es perfecto. Okay. Y se me hace muy mañoso a veces que me digan que es la oportunidad, que el momento oportuno. Porque, bueno, voy a poner un ejemplo personal. Yo cuando trabajaba en otra ciudad, no voy a especificar exactamente qué onda, pero había una muchacha que a mí me gustaba mucho. Y esta muchacha no me daba ni la hora, güey. Chiste de tiempo. ¿Qué van a pensar los 10 viewers que tenemos? Que 3 de ellos soy yo, uno con Chrome, otro con Mozilla y otro con Edge. Son los que nos dan de comer, cabrón. Sí, no, todo bien. Total que yo nunca me atreví a decirle, ¿no? A mis sentimientos o lo que sea. Y las cosas nunca se dieron, pues. Entonces yo cuando lo platicaba me decía, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. No era tu momento. Yeah. No era... Va a llegar la buena. El tiempo de Dios. O sea, como una palmadita de... Sí, no te preocupes, no pasó nada. Sí. Entonces yo me quedé con esa idea. Como que sí es alivianador
en cierto instante. Pero es una falacia narrativa, porque si se me hubiera hecho, el tiempo de Dios fue perfecto, entonces. Claro, güey. Entonces, mientras no suceda, el tiempo de Dios es perfecto y tú te puedes quedar esperando el tiempo de Dios toda tu vida, güey. Y te puedes morir y el tiempo de Dios, o sea, pues, ¿cuándo? Pues, ¿cuándo va? Y fíjate que qué curioso, güey. Yo la cambiaría por el tiempo de Dios es relativo, güey. Es relativo, ajá. Bueno, claro. Ahí más interesante, ¿no? Uh-huh. Está más interesante. Sí, porque si lo hubieras hecho, si realmente te hubieras lanzado y te hubiera capeado. No, o sea, habla para los que nos escuchan de Europa, güey, entiendan. De España. Sí. Somos sonorenses, disculpen. Entonces, si te hubiera capeado, o sea, el tiempo de Dios hubiera sido perfecto. Pero si no, el tiempo de Dios es perfecto, no te preocupes. Sí, después pues, va a pasar, campeón. Es una falacia narrativa, pues. Vamos, papi, tú puedes. Sí. Entonces, claro. Se me hace muy tramposo que todo se lo pueden atribuir al tiempo de Dios, pues. Es como un confort, ¿no? Es una manera como de... pues no te preocupes, o sea, después va a pasar, no te desanimes, o sea, todo se puede. Sí, definitivamente. Entonces yo dije, oye, ¿cómo voy a estar siempre atribuyéndole mi momento oportuno al tiempo de Dios? Dije, entonces nunca voy a llegar a nada. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a actuar. ¿Sabes qué? Ya no confío en el tiempo de Dios. O sea, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Si me sale mal, pues ni modo, aprendo. Claro. Y a la próxima lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer hasta que me salga, que todavía no me sale, ¿no? Pero claro, hasta que me salga, y yo voy a generar mi momento oportuno, mi kairos. Tu cambio. Yo voy a generar mi oportunidad. Claro. Entonces, y ahí me quedo pensando, ¿dónde entra el tiempo de Dios? Pues ahí entran los conceptos nietzschanos del superhombre, güey. De no atribuirle todo. Hay por ahí una clavecilla, no atribuirle todo a las entidades, al cosmos, a las deidades, a lo que creas, sino que tomar las riendas de tu vida, como dice Nietzsche. Pues Nietzsche, pero también Kierkegaard es el que quería tocar. Ya. Y que no te dé miedo a afrontar tus decisiones, pues si te equivocas, pues ni modo. Vértigo de la libertad. El vértigo de la libertad, exactamente. Y seguir, y conforme tú vayas aprendiendo, tú vas a generar tu momento oportuno. Tú vas a generar tu tiempo correcto. Claro. No voy a decir que tú vas a ser Dios, pues, pero tú vas a generar la oportunidad. Yo creo que eso es la definición de kairos en realidad. No es que sea el tiempo perfecto, sino que es la oportunidad. Sí, güey. Está muy interesante, fíjate, porque yo creo que no... Yo me incluyo que no sabía sobre este Dios, ¿no? Y está muy interesante la premisa que tocas. Y fíjate que qué interesante ahorita que tocas el tema de... Sobre... No dejarle todo a la deidad, ¿no? O sea, realmente tú generar tu oportunidad. Y eso se me hace muy, muy bueno, güey. Porque yo creo que a través de los errores y... Digamos que de caerte, por así decirlo, tú vas aprendiendo, ¿no? Te vas levantando... Tomas otra oportunidad, caes de nuevo, vuelves a aprender y después lo vas haciendo mejor, ¿no? Un poquito mejor. Sí, poco a poco. Vamos a lo mismo. Somos constructos poco a poco de nuestro pasado porque pues en el presente somos, o sea, tenemos nuestro conocimiento y nuestras pues oportunidades y demás con base al pasado que hemos tenido, ¿no? Las experiencias y demás. Entonces sí, está muy interesante, güey. Yo creo que sí no es bueno dejarle todo a la deidad. Bueno, después de terminar de analizar la frase esta de el tiempo de Dios es perfecto, quiero conectar la idea que dijiste hace rato de que el tiempo va pasando, ¿no? Okay. Que nosotros tenemos una concepción del tiempo, de que todo lo que vamos pensando va pasando. Y esto me recuerda mucho a la melancolía, güey. Cómo nuestra existencia tiene mucho que ver con el pasado. Claro. Porque nuestra concepción es que lo que pensamos va pasando, güey. Entonces... en la conciencia, el cómo concebimos las cosas, todo es un hecho pasado, pues. De cierta manera, siempre somos habitantes del pasado porque la melancolía es eso, güey. Es como que atrapar en el presente el pasado. Y de repente no podemos decir que la melancolía es un estado anímico, en el sentido de que no puedo decir soy o no soy melancólico, porque como tenemos una coexistencia con el pasado, en el sentido de que siempre va pasando. Entonces, siempre somos habitantes del pasado, de cierta manera, güey. Es como una emoción, ¿no? Un sentimiento espontáneo, por así decirlo. Sí, pero lo que quiero dar a entender es que de repente forma parte de nuestra existencia el decir que somos melancólicos, porque siempre estamos habitando en el pasado, pues. O sea, la melancolía es algo que está. Es algo que sí, con la que coexistimos normalmente. Claro. O sea, no nos podemos librar de ella. Y
hay algo muy interesante con la melancolía, que el problema que tengo con ella es estar siempre idealizando el pasado. Porque una cosa es recordar. Sí, güey, sí. Una cosa es recordar, pero otra es estar pensando el pasado como que es mejor que el presente, ¿no? Uh-huh. Hay ¿Qué fue mejor? Lo que fue, ajá. Y hay una... Yo siempre me estoy peleando en los grupos de Facebook. No le digas a nadie, ¿no? Pero... Con las señoras. Con las señoras, ¿no? Es mi hobby ese, güey. Y hay unas páginas que por ahí... No voy a decir nombres para que no se agüiten, ¿no? Pero hay unas páginas que de repente suben fotos, memes... de, por ejemplo, de antes, okay, que están de que bailando en una disco, ¿no? En blanco y negro las fotos, ¿no? O que están tomando con un popote en un vaso. Y muchas veces me meto en los comentarios nomás para ver qué opina la gente. Y normalmente, y sobre todo son mujeres las que opinan, porque pues son las que son más románticas, o que la juegan a ser más románticas. Y dicen, me equivoqué de era. Me hubiera gustado haber nacido en el pasado. Uh-huh. No, hoy en día el romance ya no hay, ya se acabó. Y esto forma parte de lo que te digo de ser habitantes del pasado, güey. Idealizamos tanto el pasado que opacamos las cosas malas que había antes con las cosas buenas de ahora. Ajá, versus. Opacamos lo malo con de lo malo del pasado y el presente. Y no se dan cuenta todas las cosas buenas que están pasando ahorita, güey. Por ejemplo, antes la mujer era un ente hogareño, ¿no? Totalmente un esclavo del hombre. Era la mujer. Se encargaba de las labores domésticos, se la llevaba todo el día en la casa, no podía salir, no tenía voto, no tenía nada de derechos, perdón. Y muchas veces cuando opinan ese tipo de cosas no se dan cuenta de los grandes y avances que ha hecho el feminismo, por ejemplo. Claro, güey. Para poner a la mujer, pues casi, no voy a decir que todavía le falta un poco, pero casi a la par. De hecho, muy recientemente, esta ley que ya no está penalizado el aborto, ¿no? Ándale. Totalmente imparcial, es un tema de ética y moral y demás, pero fíjate cuánto avance ha habido, güey. Y sin embargo, todavía le falta, ¿no? Todavía siguen siendo, no quiero ser despectivo, pero siguen siendo como que ciudadanos de segunda categoría, porque todavía le faltan todos los derechos. Porque todavía el machismo es como que el más presente, ¿no? Exactamente. Ajá, claro. Aún sigue quedando rastros de patriarcado. Y mucho, güey. Mucho. Sí, bastante. Y por eso quiero puntualizar esto de cómo se idealiza al pasado, güey. Pero creo que estos comentarios también son como a priori, ¿no? De muchas personas. Porque es como que, me equivoqué de era, me equivoqué de época. Pero realmente, como dices, es un romanticismo, una idealización. Realmente no es como que les tocó vivir esa época. Porque yo opino, con esto que dijiste, me despertó esta curiosidad, güey. Yo opino que somos producto de nuestra época, ¿no? Como ya lo has mencionado en otros podcasts. Entonces, tal vez, por ejemplo, idealizamos una comida, por así decirlo, o un momento, ¿no? Uh-huh. Experiencia personal, no sé, ir a McDonald's cuando estaba chiquito y ir a los juegos y demás y comer las hamburguesas y como que tienes un cierto estándar de que va a ser igual o que lo tienes como muy idealizado el sabor, la experiencia y realmente vuelves a ir y no es como tú lo creías, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que de cierta manera te decepcionas. Pero si somos productos de nuestra época, quiere decir que tal vez en esa época esos eran los estándares de sabor, esos eran los estándares de experiencias. Entonces, ahorita ya es completamente distinto. Así que, si estamos idealizando el amor romántico, estamos hablando de un amor por los años 50, los años 60, ese tipo de romanticismo que suelen idealizar las personas, inclusive hasta más viejo. Pero, ¿cómo te hace equivocar de época, güey? O sea, de era, ¿no? Porque si te vas a ese tiempo, había guerra. Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. No había avances tecnológicos. Claramente las mujeres, que son las que suelen más idealizar este tipo de romanticismo, no tenían voz ni voto, como ya mencionaste. Entonces, ¿cómo te hace equivocar de época, güey? De hecho, estás viviendo la mejor era del mundo. O sea, la mejor era de la línea del tiempo, ¿no? La que tienes más posibilidades y más oportunidades. Sí, y para concluir el tema, pues, de idealizar... Bueno, para continuar, mejor dicho, no para concluir. Esta idealización con el pasado. Y muchas veces el problema es que se juzga el pasado desde el futuro, güey. Entonces, claro, eso te hace vivir a destiempo, güey. Porque estás en un... o sea, muchas veces no te quieres regresar. Sino que muchas veces tú ves al pasado desde el futuro y dices, ¿sabes qué? Me hubiera gustado haber cambiado esto. Me hubiera gustado haber hecho esto. Esta decisión la pude haber cambiado de esta manera. Y eso nos afecta al presente. Uh-huh. Pensando que el presente lo podríamos estar viviendo mejor si hubiéramos tomado una decisión mejor en el pasado. O distinta. Uh-huh. Y eso nos hace vivir mucho a destiempo. No nos deja disfrutar el presente. Nos deja estar
no sé, pues estamos como que en el limbo, no estamos viendo en ningún lado y tenemos ahí una descripción sintomática del ser humano como un animal de tragedia, güey, en el que nunca estamos viviendo a destiempo, no estamos viviendo en el presente, estamos viviendo ni siquiera en el pasado, estamos viviendo en un tiempo que no existe, en un hubiera que no va a suceder y ya no va a volver, pues entonces hay una descripción sintomática muy, muy mala acerca de por qué no debemos de estar idealizando tanto el pasado. Yo creo que también este es un término o un factor como patológico, ¿no? Psicológico, porque al final de cuentas, si hubiéramos tomado una decisión distinta que nos hubiera hecho tal vez el futuro en ese momento, ¿no? Que es en nuestro presente en este momento. Sí. Diferente, tal vez seguiríamos pensando lo mismo, güey. Entonces, tal vez es un factor también patológico en el aspecto de que tenemos el trastorno de ansiedad y estamos siempre viviendo como ansiosos de ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Quiero cambiar mi realidad, quiero cambiar otras cosas, porque realmente no hemos hecho nada por cambiar a nosotros mismos, nuestra cognición y demás, ¿no? O nuestra mentalidad, nuestro crecimiento personal y todo eso. Es muy complicado, güey. O sea, realmente estarte preocupando sobre cosas que no puedes cambiar, que se salen de tus manos, por así decirlo, es muy complejo, güey. De hecho, yo siempre había pensado que arrepentirse era estúpido, güey. O sea, no tiene caso estar pensando algo del pasado que ya no puedes cambiar, ¿no? Claro. Y yo pensaba que era estúpido, güey. Hasta hace no mucho tiempo, hasta que ahorita que me puse a analizarlo de nuevo. Entonces dije, no, o sea, arrepentirse sí sirve, pero una vez nomás. O sea, vives el momento y dices y te puedes arrepentir ahí y decir, ¿sabes qué? Hubiera hecho esto diferente. Entonces progresas, aprendes, mejoras, claro. Y dices, ¿sabes qué? Pues a la siguiente ya no. Pero ahí debe terminar el duelo. O sea, tiene que tener su ritual inicio y concluir. Porque un problema es estar viviendo siempre pensando en el hubiera. Entonces te estás arrepintiendo y por ahí un amigo me dijo, el que se arrepiente sufre el doble. Sufre cuando lo vivió y después lo sigue recordando. Entonces ese es el problema que tengo con el arrepentimiento, que yo pensaba que era estúpido, pero, o sea, no es estúpido. Te tienes que arrepentir, pero en su momento. Claro. Y dejarlo ir y después ya continuar. Obviamente recordando la enseñanza, la experiencia que te va a dejar, ¿no? Claro, o sea, es lo más importante, yo creo, ¿no? Es lo que nos arrepentimos, pero es para mejorar, ¿no? Para progresar. Uh-huh. Que vivimos en un tiempo de inconclusión, güey, ¿sabes? Yo creo que las cosas no concluyen hoy en día. Siempre las dejamos al aire, ya sea por una u otra persona, un agente externo o no. Pero creo que nuestros sentimientos per se los dejamos siempre inconclusos, güey. Y yo creo que eso es uno de los más grandes problemas de la sociedad hoy en día, güey. Porque eso es algo que nos tiene con ansiedad, nos tiene inmediatos, no nos da tiempo de demora. Y aquí entra el aroma del tiempo de Byung-Chul Han, güey. Que dice que los tiempos de demora son importantes, güey. Los tiempos de cierre, los tiempos de conclusión. O sea, un aroma al tiempo también presupone una idealización al tiempo, ¿no? Como de lo que estábamos hablando. O sea, una experiencia de vida que viviste cuando estabas niño, la idealizaste, la viviste de nuevo, es de cierta manera el aroma del tiempo. Pero no nos damos tiempo a la demora, güey. Y a mi punto de vista, yo sé que tú no vas a coincidir conmigo tal vez en esto de la demora, pero para mi punto de vista es muy artístico incluso el tiempo de demora, güey. ¿Me viste muy de derecha o qué? ¿Por qué? Porque en la demora puedes estar contigo mismo sin estarte preocupando, sin estar ansioso. Y es cuando más puede surgir el tiempo para hacer arte, güey. Tu intimidad, la esfera privada, como diría esta Hannah Arendt. Entonces, para mi punto de vista, es muy, muy bonito este aspecto de la demora, güey. Sí, es verdad, no empatizo tanto con ese. Está bueno, ¿no? Pero sí empatizo con el hecho de que dijiste que hay que cerrar ciclos, hay que cerrar los rituales, ¿no? Claro. Los ritos. Porque yo creo que crecer debe ser darte cuenta que los proyectos en el pasado nunca los vamos a llegar a concluir como quisiéramos. O sea, claro. Yo creo que siempre vamos a elegir mal, güey. Y no porque no elijamos la mejor elección, sino porque en sí elegir te coarta de tener todas las opciones. Entonces, incluso aunque hayas elegido la mejor, de todas formas te quedaste sin todas las millones de opciones que tenías, pues. Entonces, de cierta manera, el futuro es mentiroso, pues. Nunca vamos a llegar al futuro como quisiéramos. El proyecto siempre lo podíamos, o sea, siempre vamos a pensar que podíamos haberlo hecho mejor.
Claro. Ese es otro tipo de melancolía diferente, ¿eh? En el que tenemos idealizado el futuro también, no nomás al pasado, sino que el futuro lo queremos llegar de la mejor forma posible y pues no el proyecto nunca lo vamos a llegar de la mejor, siempre va a haber algo que podamos cambiar. Y ojo ahí a las personas que idealizan a su pareja, porque ahí entra también lo que dije hace rato del pasado, güey. Cuando estás buscando que la pareja sea o haga algo que no es, también estás viviendo a destiempo en ese sentido, porque también estás queriendo que tu pareja haga algo que no va a suceder, pues. Estás viviendo en un hubiera constante. Ojo con esas idealizaciones, porque solamente te hacen no disfrutar el presente, te hacen estar viviendo a destiempo también. Yo creo que si nos vamos un poquito más subjetivo, es una de las cosas que más mata el amor, ¿no? Probablemente o sea, sí, la idealización. Viendo al matrimonio, a la pareja como un emprendimiento, güey, ¿no? Porque es un proyecto a final de cuentas. Si no estás conforme y quieres modificar algo de ello, realmente no estás viviendo tu presente, estás viviendo una proyección a futuro. Sí, exactamente, estás viviendo un futuro. Claro. Entonces, como diría Nietzsche, güey, no puedes detener el juicio. O sea, la vida es elección en sí misma. Sí. Siempre tienes que estar eligiendo una u otra manera. Y es lo que remonta a lo mismo que dije al principio. Vas a elegir mal quizás. Ok, está bien, no pasa nada. Te equivocaste, aprendes de ello, avanzas de nuevo. Te vuelves a equivocar quizás, avanzas de nuevo. Y constantemente, o sea, es una elección. La vida siempre es elegir. Sí, y como dice Sartre, pues no, cuando uno se elige, hace la elección a través de sí mismo, ¿no? Claro. Cuando se elige a sí mismo. Así es. Entonces hay que tener cuidado con la idealización ahí, porque como diría John Green, es el que hizo Buscando Alaska, ¿no? El futuro es un tipo de nostalgia también, porque nunca llegamos como quisiéramos, pero no por eso es malo, ¿no? El futuro a mí me gusta un montón el futuro. De hecho, cuando empecé a leer a Heidegger, me mató mucho con su descripción de que el hombre no es realidad, es posibilidad. Claro. Y yo creo que es una de las frases que más me ha quedado marcadas, ¿no? En el sentido de que nosotros somos proyecto, estamos arrojados al futuro. Y por eso muchas veces yo cuando me preguntan, a mí la historia no me gusta tanto, el pasado yo casi no lo consumes. No lo consumo, ajá. Yo pienso como Heidegger que estamos ya arrojados aquí y lo que puedo hacer es sí, aprender el pasado, pero mirar hacia el futuro, ser proyecto. Es que no es vivir en el pasado per se, ¿no? O sea, es que mucha gente sí vive en el pasado. Exactamente. Vive de los recuerdos y consume emociones que ya no están. Se la llevan pensando en el hubiera que nunca va a suceder. Inclusive hay gente, o sea, la gente que lee, se queda en el pasado, güey. Se queda con esas cosas y realmente pregomina, por así decirlo, ese tipo de contenido. Pero realmente lo que tenemos que hacer es aprender de los muertos, como dice Derrida. Y con la proyección, ¿no? O sea, lo que aprendiste ya está bien. Lo vas a interpretar tal vez de diferentes maneras. Hay muchas maneras de interpretarlo y eso te va a servir a tu vida. Es que a ti te mama el origen, ¿no, güey? Me encanta, güey. La deconstrucción per se. No, yo estoy más enamorado con el futuro. Pero, por ejemplo, hay una frase, no me acuerdo cómo se llama. Es un poeta el que lo dijo, pero no me acuerdo quién fue. Que dice que el pasado es la ausencia siempre presente. Alguien que no fui y que no seré. Entonces, por eso por eso hace rato dije que siempre somos habitantes del pasado. Porque de repente no podemos llegar a superar lo que no pudimos ser, ¿no? A veces es mucho más fácil superar el pasado cuando le damos cierre a los ritos. Pero bueno, el futuro, ¿no? El futuro es el que te digo, que el proyecto, eyectado hacia el futuro, que dice Heidegger, que dice que somos seres para la muerte, ¿no? De repente cuando empecé a leer Heidegger, tuve una semanita así muy trágica, muy de que no puede ser, pues sí es cierto, ¿no? Sí. El futuro siempre nos va a arrojar hacia la muerte, siempre el futuro... La muerte es lo único indetenible, ¿no? Pero es muy bonito, güey. El futuro a mí me gusta mucho porque... No sé si te has dado cuenta que ya casi nadie hace compromisos. Ya nadie se compromete, nadie hace promesas, ni siquiera consigo mismo, de por ejemplo hacer dietas o hacer ejercicio, serle fiel a su pareja. Ya son cosas que cada vez van disminuyendo. Van disminuyendo. Y ojo, que esas son las más importantes, consigo mismo. Sí, hay que tener parresía, como decía Foucault. Hay que ser honestos consigo mismo. ¿Y por qué meto esto de los compromisos? Porque a mí me parece que los compromisos son
conectan el futuro con el presente. Tú te pones un compromiso a 3 meses, por ejemplo, de adelgazar, no sé, 5 kilos. Entonces tú tienes un ordenamiento en el que tú tienes una línea de progresión de tu presente con tu futuro. Y en ese sentido, el futuro ordena tu vida. Claro. Y como ya no están surgiendo estos compromisos, esta genuinidad temporal, siento que por eso muchas veces las personas en el presente, sobre todo las nuevas generaciones que no se atreven a estarse comprometiendo tanto, psicológicamente les afecta en tener una ansiedad por un futuro incierto. Entonces están como que viven destemporalizados, no tienen un sentido. Viven desordenados. Viven desordenados y esto se traduce en mucha ansiedad. De hecho, no tengo números exactos, pero se sabe que esta sociedad actual es la sociedad con más estrés y más ansiedad que ha habido en todas las generaciones. Más trastornos patológicos. Más trastornos, exactamente. De hecho, en el burnout también el concepto, no solamente de Byung-Chul Han, de muchísimas personas más lo tocan, pero dice que ese es uno de los factores importantes por los cuales tenemos tantos trastornos patológicos y psicológicos, güey. O sea, por eso es que hay tanto TDAH, por ejemplo. Por eso es que hay tanta depresión, ansiedad y demás, ¿no? Entonces, precisamente por esto, porque ya estamos viviendo en la inmediatez. Todo lo queremos rápido, sin compromiso, sin nada, sin ningún mínimo esfuerzo. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que como no lo conseguimos, pues tenemos estos trastornos de ansiedad y demás. Entonces, sí, completamente de acuerdo, güey. No tenemos un orden, una estructura, no tenemos como que esta estabilidad como en los rituales, ¿no? Sí, como los rituales. Sí, de hecho, un error muy común que de hecho también toca tu tío, ¿no? El Byung-Chul Han, que dice que las generaciones actuales envejecen a destiempo. O sea, envejecen antes de tiempo. Hay jóvenes viejos, por decirlo de alguna manera. Okay. Porque normalmente nos las llevamos sin orden, ¿no? Nos las llevamos queriendo consumir vivencias, le llama. Okay. Estar brincando de una vivencia a otra, una vivencia a otra. Por eso se han popularizado tanto las series. Porque te dan una inconclusión y te empiezan a sacar serie. Capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Yeah. No hay conclusión. No hay conclusión y te llevan agarrado, ¿no? Vas atravesado a través de la serie. ¿Y qué pasa cuando termina la serie? Sientes un vacío existencial, ¿no? Es el significante la serie. Es el significante sin significado. Ajá. Y por eso no tenemos un ordenamiento. Solo queremos estar consumiendo vivencia tras vivencia, buscando las novedades. Y no nos damos, como dijiste tú al principio, un tiempo de reflexión. Demora. De demora. Para tomarnos el momento de la vida contemplativa de Hannah Arendt, como dijiste al principio. Entonces, esto se traduce en una no aceleración. Porque, o sea, como estamos viviendo vivencia tras vivencia, se cree que vivimos más, que tenemos una vida más acelerada. Sin embargo, aceleración, hay que recordar que se necesitan 2 puntos. Uno de partida y uno de final, que trace una línea recta para poder decir que hay una velocidad y una aceleración. Pero como son vivencia tras vivencia que no tienen ningún sentido, entonces son como un montón de puntitos que no van hacia ningún lado. Entonces no puede haber una aceleración de vida. Solamente no tienes experiencias, solo tienes vivencias, diría otra vez Byung-Chul Han. Y por eso es que creemos que hemos vivido mucho, sin embargo, solamente estamos envejeciendo a destiempo, no estamos concluyendo ningún ritual, estamos haciendo vivencia tras vivencia sin sentido. Y se traduce, como dije al principio, ansiedad, ¿no? Y de repente te pones a pensar en tu vida, ¿qué he hecho? Pues no hay mucho que hayas hecho, solo has tenido muchas vivencias, pero no has concluido, no has tenido objetivos reales sobre algo. Ejemplificando un poquito tu concepto, vamos a ponerlo en algo muy cotidiano, algo muy pragmático. Cuando descansas, no sé, un fin de semana completo, varios días, estás de vacaciones y demás, tienes mucho tiempo. ¿Qué haces en ese tiempo? Pues de tanta ansiedad que tienes, realmente terminas no haciendo nada, güey. O sea, quieres ver esto, quieres ver una serie, quieres ver una película, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Literalmente te quieres comer al mundo en un fin de semana. Obviamente no va a pasar. Y de tantas cosas que tienes, de tanto tiempo libre que tienes, te da demasiada ansiedad y terminas no haciendo nada, güey. Es que, y esto sucede un montón ahorita en pandemia, ¿no? Que estamos pensando en, si no estuviera ahorita en pandemia, podría estar haciendo tal cosa, ¿no? Claro. Y por estar pensando en un futuro que todavía no sucede, realmente vivimos a destiempo otra vez, pensando en un futuro que no sucede y en el presente no haciendo nada. Y, no, se va para todos lados. Es un desorden, sí, claro.
Sí, y toda esta ansiedad de la que hemos estado hablando se traduce muchas veces en que queremos siempre estar produciendo porque estamos alienados, como diría Marx, estamos alienados porque queremos siempre estar produciendo. Tenemos este pedo capitalista muy arraigado en el que nos preocupa mucho no estar haciendo lo que deberíamos de hacer. Entonces tenemos como que una angustia por perder el tiempo. Pero pues, o sea, ¿qué es perder el tiempo? O sea, perder el tiempo es hacer algo productivo, pero al final de cuentas, ¿el sentido cuál es? Me voy a morir y dije, fui suficientemente productivo. Eso es no perder el tiempo, entonces. Yo creo que se malinterpreta, ¿no? Como que la vida contemplativa es perder el tiempo, cuando realmente no. Ajá. Inclusive hasta en la vida activa perdemos el tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal si emprendemos un proyecto que no funcionó? Perdimos el tiempo. Nadie lo va a ver así, ¿no? Yo creo que nadie lo va a contemplar de esa manera, güey. Entonces... No, el problema es que somos homo economicus, como diría Hannah Arendt, ahorita que le está citando lo de la vida contemplativa. Y un problema es que la vida activa nos consume todo el tiempo. Claro. O sea, nosotros trabajamos, ¿no? No sé cuánto trabajan ustedes. Yo soy un esclavo de 7 a 7. Y el problema es que cuando termino de trabajar, cuando voy a descansar, el hecho de seguir pensando en el trabajo. Y ahí, en ese sentido, estoy capitalizado. Soy un ente de pura producción porque mi descanso no es vida contemplativa. O sea, no es descanso, sino que es reposo para volver a trabajar. Claro. Y ahí es cuando nos volvemos capital humano. Y perdemos completamente... En realidad, ahí es cuando se pierde el tiempo. Porque ahí es cuando estamos siendo industrializados. Nuestro fin es nomás producir para hacer rico a otra persona. Y en realidad no nos damos nuestro tiempo para hacer. Entonces es muy importante puntualizar eso, que perder el tiempo o el ocio no es necesariamente algo malo, sino que dedicarle tiempo a tus hobbies, a tus placeres, o inclusive nomás a descansar, es algo muy bueno porque estamos acumulando más vida contemplativa. Y muchas veces por ahí he visto muchos memes de que dicen que fea la gente que nomás se la lleva de fiesta en fiesta, que nomás está esperando el fin de semana para ir a tomar, ¿no? Cuando... Sí, es malo cuando no tienes un plan a futuro, ¿no? Un proyecto. Pero es muy bueno porque aprovechas la vida contemplativa. Es muy bueno en el sentido que es una fiesta, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de la desaparición de los rituales, las fiestas rompen la hegemonía temporal capitalista porque la fiesta destemporaliza porque es el fin en sí mismo. Empieza y termina ahí. Entonces, de repente cuando tú estás dentro de la fiesta, no estás pensando en, tengo que producir, tengo que hacer. No, estás disfrutando la fiesta. Entonces, ahí se rompe el esquema capitalista completamente a través de la fiesta. Es una vida contemplativa al 100%, ahí sí, ¿no? No estás pensando en producir, no estás pensando en la vida activa, que va a conllevar después desde el descanso, ¿no? O el reposo, como bien mencionas. Sí, y es muy diferente también, ¿no? Hay que puntualizar que es diferente la fiesta, las festividades, los rituales, son muy diferentes a sucesos, a eventos. Por ejemplo, eventos del trabajo. Porque evento viene de eventus, que es un suceso que va a suceder algo más. O sea, es una eventualidad, es algo que no importa. Lo que importa es que pasa y sigue otro, y sigue otro, y otro. Claro. Significa que pierden su fin para darle fin a algo más y que ese algo más no tiene fin tampoco, pues. En ese sentido, siguen regidos por el capitalismo, por la línea temporal del capitalismo, y son diferentes a las festividades. Las festividades ordenan tu vida. Porque lo que dije hace rato acerca de los compromisos y del comprometerse consigo mismo a hacer dietas, te ordenan con el futuro al presente. Entonces pasa lo mismo con las festividades. Por ejemplo, cuando tú te vas a casar o cuando se va a casar un amigo y te invitan a la fiesta, entonces ahí tú tienes un orden, tú tienes una fecha. O sea, las festividades le ponen fechas a los tiempos, al tiempo, y ordenan la vida porque tienen el fin en sí mismo. Tú sabes que tú tienes una fecha, no sé, 10 de octubre. Entonces tú, en función de esa fecha, tienes un orden en tu vida. Dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tengo que adelgazar unos poquitos kilos para que me quede el vestido, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes ya un orden, ya tienes una meta, un fin. Y entonces tu vida
Tiene una estructura. Ajá, tiene una estructura a través de una festividad. Y rompe todo este esquema capitalista también, ¿no? Así es, güey. Y volviendo un poquito al tema sobre la vida contemplativa y perder el tiempo, definitivamente de acuerdo contigo, ¿no? Ocio no es perder el tiempo. Un ocio es darle un poco más de significado a tu existencia. ¿Por qué? Porque estás contemplando tus pasiones. Estás contemplando algo que realmente te gusta. No solamente estás haciendo un animal laborance, ¿no? Laborance. Claro. Entonces, retomando también, yo creo que somos producto, güey. ¿A qué me refiero con esto? Que somos producto progresivo. Es decir, que siempre estamos produciendo, presionados para producir por un progresismo, por así decirlo. Aunque el progresismo es un agente externo, porque es para el capitalismo, güey. Estamos haciendo progresivo el capitalismo, porque siempre vamos produciendo. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser reemplazados y otra persona va a seguir produciendo y va a seguir progresando ese capitalismo. Entonces, realmente nunca estamos haciendo como una producción, por así decirlo, para nosotros mismos per se. Entonces, lo único que nos queda para nosotros mismos es ese tiempo de contemplación, ese tiempo de demora, ese tiempo de ocio, ese tiempo contemplativo, disfrutable y demás, ¿no? Yo creo que si no tenemos la importancia esa de la demora, la espera, la contemplación, nos volvemos dinero, ¿no? Nos volvemos mercancía porque ¿cuál es la característica esencial del dinero? Que siempre se está moviendo, siempre está produciendo, siempre está queriendo más. Claro. Y no se detiene nunca. Y entonces si nosotros seguimos esa pauta, nos convertimos en dinero también, en mercancía. ¿Y qué es lo que nos hace este contenido, ¿no? De estos libros de Hacerte Rico en 7 Pasos y Robert Kiyosaki y todas esas cosas, ¿no? Que realmente nos privan o privatizan de la vida contemplativa y realmente solamente ponen a priori la vida activa, güey. O sea, tenemos como tan estipulado que la vida activa es realmente lo único importante porque es lo que está produciendo, porque es lo que genera, porque es lo que nos hace tener bienes raíces, automóviles y demás, cosas materiales, pura ontología. Y pues realmente no estamos nosotros haciendo algo por nosotros mismos, güey. Porque cuando somos vida activa, yo creo que por nosotros mismos per se, realmente no lo estamos contemplando, güey. Y cada vez el capitalismo se ha enfocado más. Van a creer que soy de izquierda, ¿no? Que soy zurdo. No necesariamente, ¿no? Sino que entiendo la importancia también del sistema. De la espera, pues, de la contemplación. Y lo que iba a decir es que muchas veces el sistema capitalista, con la presión para producir, te están quitando tu tiempo de contemplatividad. Por eso se han popularizado tanto los restaurantes de comida rápida. No sé si se han dado cuenta. ¿No? ¿Se han dado claro. cuenta que ahora ya ni siquiera hay tiempo para comer? Pues ahora dame lo que sea. Yo nomás quiero comer. Ajá. Voy comiendo mientras trabajo porque nos están quitando esa vida contemplativa. Y esos son casos muy particulares, pero en sí toda nuestra vida está constituida a través de tiempo, a través de horario. Hay hora de comer, claro, hora de dormir, hora de trabajar. O sea, todo está constituido en horas. Ya todo está temporalizado, güey. O sea, el tiempo rige nuestras vidas y la rige porque está esquematizado en el capitalismo. De hecho, ¿sí? A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero el tiempo realmente es nuestro Dios, güey. Sí, el tiempo está sobre nosotros, sí. Su poder, ¿no? Es un absoluto, es lo que rige nuestras vidas, como bien mencionas, es el poder absoluto. Y yo muchas veces me quiero poner rebelde en contra del tiempo. Y hay veces que estoy en mi casa y mi abuelita me ve comiendo de que en la hora de la comida, de que huevos, ¿no? Ajá. Y dice, hey, eso se desayuna, ¿por qué te lo estás comiendo a esta hora? O sea, incluso los platillos tienen su hora. Y ella se saca de onda, pues, porque me ve cenando hot cakes acá, ¿no? Y sí. Yo, no, pues es que soy rebelde con el tiempo. A mí soy anárquico, no me va a decir qué comer a qué hora, ¿no? Sí. Pero me ve raro, pues. Sí. Inclusive ahí se denota cómo el capitalismo nos está absorbiendo todos nuestros tiempos. Claro. Sí, güey. Y definitivamente, por ejemplo, ahorita que tocas lo de la comida, yo creo firmemente que la comida debe respetar su tiempo de demora, güey. No debe ser fast food y solamente comer on the road y así. O sea, sí. Tiene que tener su tiempo de demora porque es un ritual. Es una de las cosas más importantes, yo creo. La comida representa tiempo, güey. Tal cual. O sea, la comida ha existido, pues, obviamente desde tiempos inmemorables. Es el motor de nuestra vida.
Y conforme ha ido avanzando la sociedad, las tecnologías y demás, o sea, han ido avanzando los platillos, ¿no? Los platillos representan un tiempo cultural, o sea, mera cultura, güey. Tiempos antiguos, tiempos modernos, mezclas de tiempos antiguos con modernos, contemporáneos y demás. Además, los platillos de comida, por ejemplo, de chef y demás, o sea, son artísticos. ¿Te gusta mucho cocinar, no? Me gusta todo ese pedo de los chefs, lo culinario. Representan muchísimo arte, güey, y cultura. Entonces, está cabroncísimo. Y... ¿por qué estamos hablando tanto del capitalismo, no? No es un podcast per se del capitalismo, no, pero o sea, el capitalismo va de la mano con el tiempo. Es que está en todo también el dinero. Es una estructura y muy probablemente una de las cosas por las cuales se ha estructuralizado el tiempo es también para producir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Quiero tocar un concepto de Derrida, mi amor, que es dar el tiempo, güey. Dar el tiempo. O sea, solamente tenemos migajas de tiempo. Aquí en este cuento de Derrida, él menciona sobre una persona que casaron con un rey, obviamente injustamente o ante su voluntad, contra su voluntad, perdón. Y ella le encantaba estar en un orfanato donde ella nació. Le gustaba ir a hacer labor social y demás. Pero el rey acaparaba todo su tiempo, güey. No dejaba que ella fuera a ese orfanato ni nada. Entonces, cuando ella tenía migajas de tiempo, se lo dedicaba al orfanato. Pero ella solamente estaba dando el tiempo. O sea, está dando el tiempo de sobra. ¿Y qué tan alejado está de la realidad? Hipotéticamente hablando, nuestro rey es el trabajo. O sea, y a lo único que le estamos dando el tiempo, las migajas de tiempo, es a realmente nuestras pasiones, ¿no? Entonces, ¿por qué nos privamos tanto de nuestro tiempo, güey? Si realmente en ese tiempo de ocio, en ese tiempo con nosotros mismos, es donde realmente vamos a intimar con nosotros mismos. Porque es donde la esfera privada se interioriza más, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esconde nuestros más profundos deseos, güey, inclusive. Y no hay nada más bonito que eso, güey. O sea, realmente no hay nada más íntimo que estar contigo mismo y poder crear a través de ello. Sí, me recordó un cuento corto, muy corto de hecho, de Cortázar, que es preparación para darle cuerda a un reloj, que tiene que ver con eso también, güey, que es un tipo que le regala un reloj muy bonito, diamantes y todo. Entonces, como es muy bonito, lo tiene que enseñar, ¿no? Entonces, si lo tiene que enseñar, lo tiene que usar. Entonces, como lo tiene todo el tiempo el reloj, todo el tiempo lo está viendo. Okay. Entonces, de repente, toda su vida la está ordenando a través del reloj. Dice, son las 7 y tengo que hacer esto. Son las 9, Entonces, de repente, antes vivía a destiempo. O sea, bueno, sin tiempo. Y ahora está viviendo lo que le dice el reloj. Está temporalizado. Y de repente te quedas haciendo un análisis como que el tipo era feliz antes del tiempo. Y en realidad, ¿quién fue el regalo, no? ¿Fue el reloj el regalo o fue el humano que le regalaron al reloj para que el tiempo se manifestara a través de él? Ok. Es muy interesante ese tiempo ese cuento muy corto de Cortázar, de hecho. Y me recuerda a eso que acabas de decir, güey, de que nomás nos damos migajas de tiempo a lo que nosotros queremos hacer. Y me recuerda no lo quería tocar todavía, pero es el eterno retorno de Nietzsche, güey. Ok. Que dice que, no me acuerdo, aparece en Agaya Ciencia, la verdad es que no voy a citar exactamente cómo surge, creo que está en la página 341, por ahí, no recuerdo exactamente, pero dice que Nietzsche está contando que se aparece un ente, ¿no? Un demonio o algo así. Sí. Y no voy a citar exactamente cómo fue, pero... No te preocupes, nada ahí fuera del texto, todo es interpretativo. Todo es interpretativo. Bueno, pero resulta que te dice que te aparece un demonio y te dice, te vas a tropezar con la misma piedra y vas a por el resto de tu vida... Ok, un absurdo. Por el resto de tu existencia se va a repetir para siempre tu existencia. Okay. O sea, cada piedra con la que te tropezaste, cada escalón que has subido, cada persona con la que has hablado... Todo, absolutamente todo en tu vida se va a repetir infinitamente, una y otra vez. Entonces ahí te quedas pensando como que gracias, eres realmente un Dios benevolente, qué bueno. He disfrutado tanta mi vida que quiero repetirla infinitamente. O realmente te vas a lamentar y vas a decir, no puede ser. Esto lo voy a estar viviendo una y otra vez, la vez que me rompí la pierna, los 30 años que le dediqué a la empresa, que no hice nada más que trabajar. ¿Estás seguro que quieres vivir tu vida para siempre, eternamente?
Y este es un concepto bien, bien interesante porque Nietzsche debe ser uno de los autores que mejor trabaja la cuestión del tiempo, porque más allá de pelearnos con el espíritu y con la eternidad, es cómo nos pone una ética a futuro. O sea, si yo sé que mi vida se va a repetir infinitamente, ¿cómo voy a actuar después de saber eso? Y te conecta con el futuro. O sea, a través de que sabes eso, ¿cómo vas a actuar después de que lo sabes? Uh-huh. Es muy interesante cómo Nietzsche conecta ahí los tiempos para verlo. Pero pues es inevitable pensar que es cierto, pues el eterno retorno los va a hacer repetir la vida una y otra vez, y sabiendo eso, tal vez haríamos cosas diferentes, pero ¿qué tan diferentes? Porque también el sistema, pues no podemos de repente salir de nuestro trabajo con las deudas que tenemos y decir, ya no voy a hacer lo que estoy haciendo, voy a ser libre, como Diógenes el perro, ¿no? Que vivía en la calle. También hay que encontrar un balance, pero... No puede ser cínico, ¿no? Sí, pues no puede ser cínico completamente, claro. Pero está muy bueno entender esto, que no todo es trabajo, pues que no todo es vida activa. También tenemos que contemplar la vida, tenemos que tomarnos esos tiempos de contemplación, de reposo, de descanso y hacer los rituales bien, pues. Uh-huh. No vivir a destiempo, sino que vivir los tiempos como deben de ser. Y por ahí entra esta frase que quiero que analicemos, güey. Hay tiempo para todo. Ok, güey. Está... ¿Qué piensas de esa frase? Es una frase que yo creo que nos dicen todos los padres, ¿no? Para todo el tiempo, hay tiempo para todo. Sí, y todos los gurús motivacionales, güey. Definitivamente. Bueno, antes de poder definirla, fíjate, me surge esta cuestión con esto que acabas de decir del eterno retorno de Nietzsche. Ajá, sí. Está muy interesante porque si todo se va a repetir, pero tienes la elección de en esa repetición hacer cosas diferentes. Wow, güey. O sea, vámonos a la serie de Dark. ¿Qué pasa cuando hacen cosas distintas? Okay. Bueno, en Dark, no quiero tirarle spoilers, pero prácticamente al final, aunque todo lo hagan distinto, siempre es el mismo fin. Sí, es en un eterno retorno, pero más rebuscado, ¿no? Ajá. Pero si nos vamos a otro tipo de, no sé, algo más paradójico, se supone que si nosotros cambiamos la línea del tiempo, si tenemos la posibilidad, todo, absolutamente todo va a cambiar, ¿no? Se supone. O sea, a lo mejor yo hice algo distinto a lo largo de mi vida porque tuve la oportunidad de hacerlo y tal vez el árbol que está aquí afuera ya no está. Tal vez la gasolinera que está en X parte ya no está, ¿no? O sea, entonces, está cabrón, güey. Porque si es el eterno retorno y tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas, ¿qué tanto puede cambiar? Si me dijeran a mí que yo puedo hacer todo diferente, yo lo haría todo diferente, güey. O tal vez no cambia, güey. Tal vez es el mismo fin al final de cuentas. Tal vez, quién sabe, pues, pero eso es una información que no nos dan, ¿no? Claro, a nosotros no nos dicen, tú puedes volver a vivir tu vida y hacer todo diferente. No. Yo lo haría todo diferente y no porque esté... no porque diga qué fea mi vida, sino porque como ya la viví, lo que quiero es vivir otra cosa, pues quiero hacer todo diferente. Entonces, sí, experimentar otras cosas. Y eso que dices de Dark y el eterno retorno, güey, me recuerda una película que vi hace poco que se convirtió en mis películas favoritas y... Gracias a este tema del tiempo, como que redescubrí otra pasión que tenía y que no le digas a nadie, güey, pero son las películas románticas. Ok. Es Cuestión de Tiempo, se llama la película. Okay. Está muy buena porque se trata de una familia en donde los varones, véanla, si quieren, quítenla aquí para que no sean spoilers. Está muy buena la película. Okay. Es de 2013. Y bueno, resulta que los varones de la familia pueden dar saltos temporales, pero hacia el pasado solamente. Okay. Y entonces está muy interesante porque te das cuenta cómo al principio hay una chica que le gusta al protagonista. Entonces él primero va y la caga, ¿no? Y después dice, bueno, ya la cagué, soy yo, güey, ya. Es mi película. Sí. Bueno, la caga. Y vuelve y dice, voy a hacer las cosas diferentes. Entonces lo hace diferente y de todas maneras no se le hace. Y dice, bueno, lo intenta un montón de veces, hasta que se da cuenta que no importa lo que haga. Siempre es el mismo. Nunca le van a decir que sí. Okay. Nunca la va a enamorar a la mujer. Entonces, también, ¿de qué nos sirve tanto? O sea, esto nos da una idea de que no importa. Hay veces que no sirve nada lamentarnos, pues. No importa lo que hubiéramos hecho, tal vez todas las posibilidades nos hubieran salido mal. Entonces, muchas veces hay que afrontarlo, pues, y cerrar el ciclo y no enfrascarnos en el pasado, sino vivir lo que viene, porque
Es lo mismo que decía al principio de vivir a destiempo. Estar pensando en el pasado y nos hace tener una extrañeza con el presente, pues. Y no idealizar, ¿no? Porque completamente es una idealización extrema esa. Es una obsesión cabroncísima, güey, la de la película. Sí, está muy buena, la verdad. La película la recomiendo un montón. Y hay otro cuento que quiero... De Cortázar que quiero contar. Que también es acerca del destiempo. Se llama Deshoras. Cuentazo. Es muy bueno. Yo creo que lo escuché... La semana pasada lo escuché unas 5 o 6 veces. Lo escuché, ¿no? Está en YouTube. Hay un narrador ahí que lo narra muy bien. Está muy bueno. Y habla de cómo se ama a deshoras también muchas veces, ¿no? Que es un joven que se enamora de la hermana mayor de un amigo suyo. Okay. Y bueno, pues para no hacer el cuento largo, es que no sé si decirlo. Ojalá lo escuchen, ¿no? O lo lean. Dilo. Está buenísimo. Se enamora de él. Entonces pasan muchos años. Creo que como 40 años pasan. Y se vuelven a reencontrar. Se vuelven a reencontrar ellos. Y se ponen a platicar. Y le dice... no me va a creer. Y luego piensa en su mente... Qué estúpido que le estoy hablando de usted después de 40 años. Y le dice... No me vas a creer. Pero yo siempre estuve enamorado de ti. Pero yo sé que tú nunca me ibas a hacer caso. Le dice... porque tú eras mayor que yo. Entonces yo por eso nunca te dije nada. Y dice ella... ¿Y cómo sabes que yo no te iba a hacer caso? Pues porque tú eras mayor que yo. Dice, no, si hubiera sido un poco mayor, le dice, hubiéramos sido amantes porque yo también estaba enamorada de ti. Ay, güey, cabroncísimo, güey. No, güey, no. Cabrón, güey, cabrón. Y está bien cabrón, güey, porque aunque se hubieran regresado, pues ahí entra la ética, ¿no? Porque era inmoral, porque la morra tenía como 18, 19 años y el chico tenía como 12, pues. Okay. Ahí entran temas éticos, ¿no? Que inclusive aunque se regresaran, a lo mejor sería un destiempo. Uh-huh. Porque no podrían... pues es amoral. Sí, no podrían estar juntos. Claro. No podrían estar juntos. Y cuando se vuelven a reencontrar, pues ya tienen sus vidas hechas, ¿no? Obviamente la señora está casada, con hijos, el tipo también. Y de hecho el final es un final abierto en el que no se sabe qué va a pasar. Simplemente están en un destiempo amándose. Güey, está bien cabrón porque me recuerda, de hecho lo toqué creo que en el podcast número 1 o en el 2, no recuerdo, pero es lo del amor en tiempos del cólera, güey. También, ¿no? Simón. Es prácticamente la misma conclusión, ¿no? Fermina Daza y Florentino Ariza, me parece, sí, Fermina Daza y Florentino Ariza. Toda su vida enamorados, uno de un estatus social muy bajo, ella de un estatus social muy alto, entonces... Por una u otra razón, pues no podían estar juntos, pero tenían como que ese tipo de enamoramiento, se gustaban y demás, ¿no? Entonces, Florentino era muy amante de los libros y de la poesía. Él escribía muchos poemas y le leía muchísimos libros. Y ellos se veían únicamente cuando ella pasaba a la escuela, güey, con la Shasha, ¿no? La llevaba a la escuela y él se sentaba en una banca a propósito para poderla ver. Entonces, de repente se empezaron a mandar cartas cuando él empezó a trabajar en mensajería y todo eso. Como de cartero. Uh-huh. Y se empezaron a mandar cartas y pues estaban enamorados y tenían planes de casarse y tener una familia y todo, ¿no? Pero pues estatus social de esa época, estamos hablando de tiempos muy antiguos, no era permitido, ¿no? El papá buscó a un esposo que realmente estuviera al estatus, que era un doctor. El doctor... no recuerdo el nombre, pero bueno. Este doctor... pues se casa con ella y tienen una vida y todo, tienen hijos y como que intentan muchísimo estar enamorados y tener una familia perfecta, pero no lo logran, ¿no? Ella siempre estuvo enamorada de Florentino. Florentino hace su vida también, tiene muchas mujeres, pero realmente siempre vive infeliz y vive enamorado de ella, güey. Total, para no hacer el cuento tan largo, al final, spoiler de nuevo, lo siento, lo sentimos. Todo está spoileado. El doctor muere y... Doctor Urbina, ya me acordé. Doctor Urbina. El doctor muere y hacen un funeral súper grande, pues el estatus social y todo, ¿no? Y Florentino se presenta al funeral, güey. Y ella le dice, ¿cómo te atreves a presentarte de esta manera? Y la conclusión es que... ¿Hasta cuándo va a durar esto? Le dice ella, ¿no? Fermina Florentino. Y él le dice, toda la vida. Toda la vida. A la madre. O sea, súper interpretativo porque ahí termina, ¿no? Es un final abierto también. Sí. Pero
cabroncísimo, güey. O sea, ¿realmente perdieron el tiempo? ¿O si hubieran estado juntos hubieran perdido el tiempo? ¿O cómo? O sea, o a lo mejor estando juntos acaba la magia, ¿no? o si hubieran tenido el eterno retorno, la posibilidad, y hubieran hecho cosas diferentes, ¿hubieran terminado juntos? ¿Quién sabe? Difícil, güey. Como dice la frase de Oscar Wilde, si no tardas mucho, te espero toda la vida. Está muy cabrón el tiempo en términos de amor, güey. No, es que es increíble, güey. Es increíble, güey. Todo lo que estamos dispuestos a dar el tiempo por amor. No puede ser, güey. Y ahorita que estamos contando anécdotas y narrando, güey, me acordé de un tema de que, no sé si te has dado cuenta, pero las nuevas generaciones casi no saben contar, no son storytellers. De hecho, sí, los storytellers hoy en día son muy bien cotizados, güey. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que no tenemos una muy buena noción del tiempo, güey. Vivimos a destiempo, entonces nos hacemos bola para contar las historias. Sí. Muchas veces le metemos tanto contexto y le damos tanta vuelta a los detalles insignificantes que el argumento general de la historia no lo encontramos, güey. Entonces aceleramos concluir, ya después de haber contado 1,000 millones de vidas de detalles y de contexto. No hay contexto. Ya nos aceleramos a contar un final y pues no tiene gracia, ¿no? Entonces